Una casa de estudio no se construye solamente con libros, se construye con preguntas, con distintas miradas y obviamente con personas dispuestas a leer, debatir y aprender juntos. Bueno, esta es la idea justamente que está detrás de la casa de Adolfo, recuperar el espíritu del Beit HaMidrash y transformarlo en una comunidad contemporánea de estudio, reflexión y bueno, mucha conversación. Hoy volvemos a conversar con el doctor Adolfo Reutemann para conocer una iniciativa muy diferente dentro de la educación judía, la Casa de Adolfo, y de lo cual, mira, no se trata simplemente de escuchar clases ni de acumular conocimientos. La propuesta busca formar una comunidad en la cual los alumnos estudian previamente, participan activamente y se acercan a las fuentes antiguas desde la historia, la arqueología, la crítica textual y la experiencia humana. En el segundo semestre, la Casa de Adolfo entrará en el universo de los manuscritos del Mar Muerto, apasionante eso, y en las comunidades que produjeron, interpretaron y preservaron estos textos. Adolfo, bienvenido nuevamente a un café con Kavaná. ¿Cómo estás, Adolfo? Hola, Roberto, y muchas gracias por recibirme en un café con Kavaná. Bueno, mira, esto de una casa construida alrededor del estudio de repente suena raro, suena extraño. ¿Qué es exactamente la casa de Adolfo y por qué decidiste definirla como una casa de estudio y no simplemente como un curso o un seminario? Bueno, precisamente por eso los cursos y seminarios es algo que he estado dando obviamente durante buena parte de mi vida, dando cursos académicos en marcos universitarios, en el Museo de Israel, en mis numerosos viajes por el exterior, en donde la dinámica de alguna manera está prefijada. Es decir, yo doy la clase, expongo desde una tarima, ¿sí? Y el público, obviamente, durante el tiempo de la clase, que aproximadamente es de una hora, máximo hora y media, en realidad tiene que mantener silencio oyéndome, ¿no? Y en algún momento, digamos, se abre un espacio de preguntas o comentarios. Siempre yo tenía la sensación que en realidad para un cierto tipo de alumnos ese formato no es suficiente, porque no permite la interacción, no permite el diálogo, no permite la discusión, no permite de alguna manera la retroalimentación, sino en realidad hay de alguna manera una relación jerárquica entre el exponente, en este caso mi persona, y los participantes que generalmente asumen una actitud pasiva. Y la idea era que fueran también activos. Y por eso me pareció que a diferencia de estos modelos, como dije, tradicionales, el modelo del Beit Midrash, es decir, de la academia de estudio en un espíritu rabínico, podría realmente ser un aporte diferente a, al, a digamos, este contexto de estudio eh, eh, sin, yo diría, eh, sin la obligación, en este caso, los participantes no lo hacen para obtener créditos académicos, en donde el objetivo es claro, ¿no? Es aprobar el curso, es entregar un trabajo, aprender, digamos, eso, bueno, si sucede también es importante, pero en realidad lo que quieren es lograr ese objetivo concreto. Aquí realmente el objetivo es estudiar por estudiar.
Eh, y me pareció que realmente este modelo tradicional del Beit Midrash eh, podía realmente servir para ese propósito. Adolfo, y hablando, ¿quiénes son los forman parte de esta comunidad de estudio y qué perfil deben tener las personas interesadas en incorporarse a esta modalidad de estudio que es muy diferente? Mira, eh, esto, por ejemplo, también lo pensamos mucho. Cuando vos abrís un curso, obviamente la pretensión es que se anote la mayor cantidad de gente. Y en este caso no preguntás cuál es su formación, cuáles son sus conocimientos. Eh, todo el interés es eso, que aumente el número de participantes. En este caso, nos pareció justamente que la forma de lograr el objetivo es también elegir, si podemos decir, con una pinza a los participantes, que cumplan ciertos requisitos. Por ejemplo, tener una formación universitaria, alguien que está entrenado precisamente en este tipo de estudio, porque es un estudio analítico. No basta, por ejemplo, conocer las escrituras, sino saber leer críticamente, por ejemplo, las escrituras. Es estar acostumbrado, por ejemplo, a leer materiales bibliográficos, porque una de las obligaciones que se toman los alumnos no es simplemente abrir el ordenador y conectarse, sino que la metodología que desarrollamos, un mes antes del encuentro, ellos reciben ya el sílabus de la clase, reciben la bibliografía y se preparan para ese encuentro. Eh, para que explicar un poco, yo diría lo siguiente. En el ámbito universitario tenemos, por ejemplo, las clases regulares de profesores con sus alumnos. Lo que podemos decir son las típicas clases del primer título, ¿no? O el BA, ¿no? Pero luego tenés lo que serían los estudios avanzados, en donde en vez de la clase, en realidad es otro formato que es un seminario, en donde el profesor no solamente enseña, sino que discute, analiza junto con los alumnos algún tema. Y por eso lo que les explico es que este modelo de Beit Midrash se acerca en ámbitos universitarios a lo que diríamos el marco de un seminario. Y por eso la gente tiene que llegar ya preparada con una verdadera conciencia de estudiante que tiene que ganarse el lugar, no simplemente por anotarse o inscribirse, sino que realmente me tiene que mostrar. Una de las cosas que les pedimos es que escriban una carta por qué quiere participar en el curso. Y de esa manera ver quién va a ser esa persona que dejo entrar en la casa de Adolfo. ¿Cómo ha sido la experiencia de los alumnos durante el primer semestre? ¿Y qué tipo de vínculos, después de toda esta experiencia, se ha ido formando con ellos y entre ellos? Bueno, tengo que decir que cuando comencé el proyecto no sabía cómo iba a reaccionar la gente, porque de alguna manera eh, es una propuesta, digamos, un poco elitista, ¿no? Solamente ciertas personas que elegimos va a tener la posibilidad de trabajar, digamos, frente a frente eh, conmigo, y no simplemente, como dije, en un curso en donde la interacción es mínima. Y para mi sorpresa, realmente se anotó, se inscribió mucho más gente de lo que yo esperaba, porque nosotros también limitamos el cupo. Es decir, la idea era
que si queremos tener una interacción con la gente, no puede ser un curso, eh, eh, digamos, un número de masa, sino tiene que ser una relación individual, en donde la gente tenga la oportunidad de preguntar, de hacer un comentario, y obviamente, cuanto más gente hay, menos posibilidades hay de que se pueda crear ese diálogo. Otra cosa interesante fue el tipo de personas que aceptó este proyecto. Porque, por ejemplo, eh, en algunos casos, obviamente, son gente que ya tiene estudios bíblicos, algunos incluso avanzados. Varios doctores participaron del curso, pero, por ejemplo, también dentro de esta propuesta teníamos desde un pastor hasta una rabina. Es decir, que también otro de los propósitos, y me imagino que te resulta muy cercano esto, es crear un diálogo intercultural e interreligioso. Y la idea es justamente enriquecer el discurso, permitiéndole a gente con distintos, con de una distinta educación, que ve el tema desde distintas perspectivas, que haga su aporte precisamente a esa mesa común. Oye, Adolfo, y cuando estamos en esto de que la gente se tiene que inscribir y ya viene este segundo semestre, me gustaría si nos puedes contar un poco cómo es esto, dónde tienen que inscribirse, cuál es el mecanismo, entran a un sitio web, se inscriben. Cuéntanos un poco de esa materia. Mira, eh, eh, cuando la gente esté viendo esta entrevista y se haga esa pregunta, en la caja de descripción de, de un café con Cabana, va a aparecer ahí un link. Y cuando las personas entren en ese link, lo que hay es un formulario que tienen que llenar, en donde tiene que dar sus detalles, en donde tiene que escribir, como te dije, esa carta. No es una carta de amor, pero sí es una carta con Cabana. Por Es decir, intención. eso, con intención. Es decir, ¿qué lo motiva a él participar? ¿Sí? Si es, por ejemplo, simplemente un objetivo intelectual, si tiene que ver con objetivos espirituales, ¿sí? Si él quiere profundizar porque es un investigador en el tema, porque así de alguna manera puedo saber con qué tipo de gente estoy trabajando. Que obviamente cuando es un curso masivo, con números muy grandes, digamos, muchas veces eso le hace bien al ego de uno, ¿no? Que mucha gente lo sigue. Pero la idea es aquí poder tener un tete a tete, ¿sí? Una relación más personal con la gente. Y de esa manera, entonces, ver no solamente lo que yo les puedo aportar a ellos, sino que ellos pueden aportar a la casa de Adolfo. Y en ese caso ellos se transforman en un factor activo en esa actividad educativa, en donde todos aquí nos aportamos porque cada uno trae su experiencia, obviamente desde su educación, su formación e incluso también su fe. Y entonces Uf, todo eso lo sí, llenan en el formulario y después, cuando envían también la documentación para ver realmente qué estudios tienen. Y tengo que aclarar, la idea no es que tengan todos estudios bíblicos. Por ejemplo, teníamos dentistas y uno dice, pero dentistas no se ocupan de temas bíblicos, pero, pero ellos tienen una formación universitaria, saben leer materiales críticos, saben pensar, saben analizar un problema. No importa que en un caso sea un texto bíblico y en otro caso sea un problema médico. Lo que quiero es gente eh, que está acostumbrada, entrenada a este tipo de análisis, porque precisamente la Casa de Adolfo lo que quiere es apuntalar y promover este tipo de análisis. no, espectacular. Solamente yo estaba pensando,
y que no tiene nada que ver con el programa, pero cómo la educación en el mundo sería diferente si tuviéramos muchas casas de Adolfo en tantas partes que se permitiera justamente esto de entrar a conversar, entrar a una crítica constructiva y dialogar entre los alumnos, todos los alumnos y el profesor. Sería espectacular, maravilloso. Pero voy a seguir con este programa y quiero entrar a algo que tú me enseñaste y que yo lo encuentro apasionante, que es el mundo de los manuscritos del Mar Muerto, ¿no? Y que es un tema central en el primer semestre. ¿Qué aprendizaje te dejó esta primera experiencia en este primer semestre, ya en esta conversación, en esta discusión, en este análisis con todos estos alumnos? Bueno, eh, te agradezco la pregunta porque esta pregunta realmente me permite ahora afinar un poco mejor Ya. qué es lo que hacemos nosotros en casa de Adolfo. Porque, por ejemplo, cuando yo doy un curso, obviamente son muchas veces temas, como decimos, temas gancho, ¿no? Temas que interesan a la gente. Digamos, uno de los cursos muy populares que he dado es sobre el Satán y los demonios en la fe de Israel, que obviamente es un tema interesante, ¿no? En casa de Adolfo, los temas no son de ese tipo. Yo me centro en textos. Es decir, que a diferencia de los cursos en donde trato temas generales, esta vez lo que hacemos, elegimos uno o más textos del judaísmo antiguo y los leemos, secciones elegidas, y a partir de ahí, por supuesto, llegamos a los temas interesantes. Pero no es que empezamos con los temas interesantes, sino que empezamos con los textos. Y entonces el primer semestre yo elegí para el caso uno de los textos fundamentales del judaísmo antiguo, que es el libro de los jubileos, que obviamente es un texto que el público general no tiene idea y no lo conoce. Es un texto que, por ejemplo, entre los rollos del Mar Muerto encontramos 15 copias de esa obra en su lengua original, que es en hebreo, mientras que hasta el descubrimiento de los rollos del Mar Muerto, la obra en su formato completo lo conocemos en etíope clásico, y es un libro sagrado para la iglesia de Etiopía, pero obviamente es un texto judío, que para nosotros, los judíos, es un texto apócrifo, pero hoy tenemos en una iglesia es un texto sagrado, como lo es el libro de Génesis o el libro de Isaías. Y, y entonces, lo que yo hice son 6 encuentros. El formato también es el siguiente, es un encuentro por mes durante un semestre. Ese encuentro son 3 horas, porque obviamente para desarrollar un tema uno necesita tiempo. Y yo lo dividí de la siguiente manera. Los 3 primeros encuentros, lo que hice es tratar de colocar el libro de jubileos en un contexto histórico, social, religioso. Porque la cuestión no es empezar a leer el libro. Para que el libro lo entiendas, y eso vale por supuesto no solo para el caso del libro de jubileo, sino cualquier obra, hay que entenderlo en un contexto social. Para entender a Borges o a Neruda, no basta con leer el libro, tengo que entender en qué mundo nació él, a quién le está escribiendo, en qué realidad él se articula, para poder entender el texto frente a esa realidad con la que él está dialogando. Si no, el texto es incomprensible. Y, y entonces eso es lo que hacemos. Yo lo que hago es presentar esos contextos y después, en la segunda parte de ese semestre, elijo. El libro tiene 50 capítulos y la cuestión es simplemente leerlos. Es elegir temas centrales de ese libro, pero lo que hacemos es leerle el texto. Y entonces le permite al alumno, sin, digamos, en este caso, sin velos, sin tabiques, poder leer directamente un texto antiguo. Y de esta manera poder dialogar con el texto y en última instancia con el autor
para nosotros anónimo, de ese texto que vivió hace 2000 años. Y eso es lo Increíble. que tiene este curso, este modelo Casa de Adolfo, que otra vez, siguiendo el modelo del Beit Midrash, en el Beit Midrash, ¿sí? El profesor eh, no da una clase, sino lo que hace, los alumnos están sentados con su página de Talmud y en función de las directivas que reciben del profesor, la leen y se tienen que enfrentar directamente con el texto. Espectacular, maravilloso. O sea, ahora quiero entrar entonces en este segundo semestre, que tengo entendido que van a estudiar textos como la regla de la comunidad y otros más que me gustaría que también los puedas detallar, si es posible. Y hacer una pregunta, ¿qué nos permiten conocer estos documentos sobre la vida, sobre las creencias y sobre los conflictos de estas antiguas comunidades judías? Mira, eh, la elección del tema eh, no es simplemente por el hecho que durante 30 años yo serví como curador de los rollos del Mar Muerto y director del Santuario del Libro en el Museo de Israel en Jerusalén, y que obviamente muchas personas me identifican con ese tema, Sí. sino que hay una razón también muy específica, y es que el próximo año, es decir, 2006-2007, celebramos el 80 aniversario del descubrimiento de los rollos del Mar Muerto. Y entonces dije, bueno, ¿de qué manera lo podemos celebrar? De una manera típicamente judía, estudiando. Y otra vez, no es hablando sobre los rollos, que es lo que hago siempre, sino, en última instancia, poder leer algunas de esas obras. Y entonces elegí algunas de las obras. Tenemos, obviamente, muchas opciones, pero elegí obras concretas eh, de lo que podemos decir distintos tipos o géneros literarios que permiten al público un poco conocer la variedad literaria, religiosa de este grupo que llamamos la Comunidad del Mar Muerto. Por eso elegí tres textos. Uno es La regla de la comunidad, un texto fundamental para entender a estos hombres, en donde fijaron no solamente la normativa que tenían que seguir para formar parte de la comunidad, sino incluso también los principios teológicos de esa comunidad. Un texto central de la literatura sectaria del grupo, que es el comentario a Habacuc. La primera vez con el hallazgo de esta obra que descubrimos que los judíos habían desarrollado este género literario, que era el comentario, en este caso, de los oráculos del profeta Habacuc, desde la perspectiva de la comunidad del Mar Muerto. No es el comentario del estilo moderno, ¿sí? En donde ellos proyectan en su comentario las experiencias, las ideas, las frustraciones, los sueños de esos hombres. Es decir, que el comentario nos permite conocerlos mejor a ellos, que eso es lo que nosotros queremos. Y un tercer texto, también por primera vez lo conocemos gracias a los rollos, es el conocido como el rollo del templo. Es el documento más extenso hallado en Qumrán, tiene más de 8 metros, que el tema central es un tema que preocupaba a la comunidad del Mar Muerto de manera, digamos, extremo, que era el tema del templo, ¿sí? Y la polémica de la comunidad del Mar Muerto con el templo de Jerusalén y el sacerdocio jerosolimitano. Y toda la idea es un poco mostrar la riqueza, la variedad de esta literatura, de alguna manera para sembrar en los participantes entusiasmo, interés y en última instancia empujarlos a que después del curso sigan ellos de manera independiente leyendo sobre estos temas. Y específicamente, ya me lo dijiste, pero si podemos ahondar, ¿qué te gustaría que cada alumno descubriera o se llevara al finalizar el programa? Mira, lo que me gustaría es cambiar de alguna manera la, eh, la apreciación que tenemos de estos materiales, porque muchas veces
¿Cómo vemos estos materiales? Los vemos bajo el prisma muy estrecho de la arqueología. Es decir, de personas que vivieron hace 2000 años en una realidad política, social, económica muy diferente a la nuestra. Y entonces, desde una perspectiva de, podemos decir, una rareza intelectual, estudiamos el tema porque es muy interesante. No significa que eso sea inválido lo que dije, pero hay otro elemento más, y es que cuando leemos estos textos, estamos de alguna manera dialogando de una forma metatemporal con personas como nosotros, que tenían sueños, que tenían frustraciones, que tenían deseos, que no son muy diferentes a los nuestros, que también buscaban la verdad, buscaban la autenticidad, buscaban también entender su identidad, como nosotros. Y entonces ver que esos materiales no tienen que ser vistos como reliquias arqueológicas, sino como testimonios vivos de personas que alguna vez estuvieron vivas y que no podemos dialogar con ellos concretamente, pero lo hacemos a través de su obra. Y ese mensaje, por medio de la palabra, creo que es también significativo para nosotros, para el hombre del siglo XXI. Así es. Bueno, y justamente esto es lo que se busca con la Casa de Adolfo, por las palabras que hemos estado escuchando de Adolfo Reutemann. Bueno, yo veo que la Casa de Adolfo nos propone algo que es especialmente necesario en nuestro tiempo, y eso es recuperar el valor de estudiar con otros. Esto es una maravilla. Por lo tanto, amigos, oye, entre septiembre del 2026 y febrero del 2027, los participantes que vengan se van a reunir justamente para estudiar estos manuscritos del Mar Muerto y acercarse, bueno, a las comunidades, ideas y las tensiones que dieron origen a estos documentos extraordinarios. No van a buscar respuestas rápidas, ni tampoco se van a confirmar solamente aquello que pensamos, sino que van a juntarse y van a aprender con mayor profundidad, escuchar otras visiones, otras interpretaciones y comprender que el conocimiento también se construye desde el diálogo. Cada manuscrito, cada uno de ellos puede ser, tal como dijiste, una puerta hacia el pasado, pero realmente es un espejo en el cual vamos a reconocer preguntas sobre identidad, pertenencia, comunidad, memoria, y todo esto totalmente vigente. Bueno, Adolfo, muchísimas gracias por abrirnos la puerta de tu casa de estudio, la Casa de Adolfo, y por recordarnos que una tradición permanece viva cuando cada generación vuelve a leerla, vuelve a interrogarla y vuelve a transmitirla. Amigos, esto fue un Café con Cabana, un espacio para tender puentes entre la historia, la identidad y las preguntas de nuestro tiempo. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a Adolfo, y nos vemos en un próximo Café con Cabana. Gracias, gracias Roberto, y le recuerdo a la gente que comenzamos este nuevo semestre el próximo 5 de septiembre. Muchísimas gracias.